Hola, Dios les bendiga. Cuando nosotros hablamos de lo que es el gobierno eclesiástico, estamos hablando, tenemos que hablar desde primero, desde el punto histórico y un segundo punto, lo que es el punto bíblico. Desde la historia, el gobierno eclesiástico es muy rico y muy variado, es decir, refleja la evolución de la iglesia a lo largo de los siglos. Se vamos a presentar rápidamente lo que es un pequeño resumen. Número uno, la iglesia primitiva es el siglo I. Dice que en los primeros años del cristianismo la iglesia estaba organizada de manera sencilla. Los apóstoles lideraban las comunidades y las decisiones se tomaban en conjunto. Eso lo vemos en Hechos 1:6. Describe la elección de los diáconos para ayudar a la administración de la iglesia, lo que muestra un primer paso hacia una estructura organizativa que es el modelo bíblico. Número 2. En el siglo II y siglo III hay un desarrollo de la jerarquía. A medida que fue pasando el tiempo del cristianismo, se fue expandiendo y comenzaron a surgir roles más definidos: obispos, presbíteros, diáconos, y se establecieron como líderes en las comunidades. El obispo de una ciudad se convirtió en una figura central responsable de la enseñanza y la administración de los sacramentos. Este periodo también vio la formación de credos y la defensa de la fe contra herejías. Número 3. Constantinopla y el edicto de Milán, 313 después de Cristo. Con el edicto de Milán, el emperador Constantino legalizó el cristianismo, lo que llevó a un aumento de la influencia de la iglesia. Se convocaron concilios como el concilio de Nicea, 325 después de Cristo, para abordar cuestiones doctrinales y establecer la ortodoxia. La iglesia comenzó a tener un papel más formal en la política y en la sociedad. Lo que en número 4, lo que es la Edad Media, siglo V al siglo XV, dice que durante esta edad la Iglesia Católica se consolidó como una de las más poderosas instituciones. El Papa se convierte en la máxima autoridad espiritual y el sistema de gobierno eclesiástico se volvió más jerárquico. Se establecieron diócesis y se desarrollaron normas canónicas. La Iglesia también tuvo un papel importante en la educación y la cultura. 5. La Reforma, siglo XVI. La Reforma protestante trajo consigo cuestionamientos de lo que era el gobierno eclesiástico. Líderes como Martín Lutero y Juan Calvino abogaron por una iglesia más centrada en la Biblia y menos en la jerarquía. Aclaro, más centrada en la Biblia y menos en la jerarquía. Esto llevó a la creación de diversas denominaciones con diferentes estructuras de gobierno, desde la congregacional hasta la presbiteriana. Finalmente, en la era moderna, en los siglos posteriores, que son lo que hemos vivido hasta la actualidad, ha continuado la evolución de la iglesia y sobre todo las iglesias protestantes adoptaron diversas formas de gobierno, como el episcopal, presbiteriano y congregacional. En el siglo XX, el ecumenismo promovió la cooperación entre diferentes tradiciones cristianas, aunque las estructuras de gobierno siguen siendo diversas. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. La Biblia no establece un único modelo de conducción, porque la Biblia no habla realmente de lo que es un liderazgo o un gobierno eclesiástico. Habla de una conducción o una guía a través del Espíritu Santo, de figuras que están bajo autoridad, no que son autoridad. Entonces, dentro de esto, pero para efectos de nuestra clase lo vamos a llamar gobiernos, entre comillas. Entonces vamos a describir 5 gobiernos. Primero, el gobierno episcopal. Este modelo se basa en la figura del obispo como líder supremo de la iglesia local o regional. En el Nuevo Testamento encontramos referencias a los obispos, del griego episcopos, que significa supervisor o vigilante. Por ejemplo, Filipenses 1:1, Pablo se dirige a los obispos y diáconos. Este modelo se desarrolló en las primeras comunidades cristianas y se consolidó en la iglesia primitiva. Número 2, el gobierno presbiteriano. Este sistema se centra en un consejo de ancianos o presbíteros que lidera la iglesia. En Hechos 14:23 se menciona a Pablo y Bernabé, que designaron ancianos en cada iglesia. La palabra presbítero proviene del griego presbíteros, que significa anciano. Este modelo enfatiza autoridad compartida y la toma de decisiones en conjunto. Número 3, gobierno congregacional.
En este modelo la congregación tiene la autoridad final de la toma de decisiones. Cada miembro tiene voz y voto en asuntos de la iglesia. Este enfoque se basa en la idea de que la iglesia es un cuerpo de creyentes que se reúne para adorar y servir juntos. Un ejemplo de este modelo se puede ver en Mateo 18, 15 al 17, donde se habla de la resolución de conflictos dentro de la comunidad. 4. Gobierno apostólico. En los primeros días de la iglesia, los apóstoles tenían un papel central en lo que es la dirección y enseñanza de la comunidad. Hechos 2, 42-47. Se describe como los apóstoles enseñaban y guiaban a los creyentes. Este modelo se basa en la autoridad dada por Cristo a los apóstoles para establecer la iglesia. 5. Gobierno diaconal. Aunque los diáconos propiamente no son líderes, en el sentido de que no supervisan la enseñanza, su papel es crucial en el servicio y la administración de la iglesia. Hechos 6, 1, 6. Se dirigen a 7 hombres para servir a las viudas y atender las necesidades de la comunidad. La palabra diácono proviene del griego diáconos, que significa servidor. Entonces cada uno de estos modelos tiene sus raíces en la enseñanza y práctica del Nuevo Testamento, y su aplicación puede variar según la tradición o la denominación de cada iglesia. Es importante considerar que hay un contexto histórico, como fue en la primera parte, y cultural, según lo que hemos hablado, y que se desarrollan estas estructuras para entender la relevancia en la actualidad. Pero lo importante es que Cristo Jesús no nos mandó a gobernar, nos mandó a guiar, a conducir bajo la dirección de Él. Es decir, no somos gobernantes, somos servidores usados por Dios para ejecutar su voluntad y preparar a otros en Cristo Jesús. Bueno, Dios les bendiga.